También tengo de invitada participante a la Giselle Pillán, que es la presidenta de la Corporación Nahuel Buta en Cayucupil, en Cañete, una dirigente mapuche de la zona y con quien también estamos haciendo este tipo de eventos. Y primero que todo agradecerle a la José Correa por estar hoy día con nosotros. Este es el primero de varios eventos que vamos a tener en los próximos no sé cuántos meses. Y yo creo que más que nada mi interés de poder tener esta conversación era justamente hablar desde nuestra experiencia como mujeres frente a estos temas que son como bien relevantes, ¿no? El proceso constituyente, la historia de que por primera vez en el mundo ganando el apruebo, ahora hablo de ganando, antes hablaba de si ganaba el apruebo, ahora ganando el apruebo y la comisión constituyente, vamos a ser los primeros en el mundo que va a tener un mecanismo para escribir una constitución con un sistema paritario. Y eso va a generar mucho interés mundialmente durante el proceso que lleva. Entonces hablar de eso, pero por sobre todo también hablar desde la experiencia de la José y mía, en donde nosotros, yo siempre lo digo, yo soy lobista, pero soy de buena lobista. Eso del gestor de interés lo podemos conversar brevemente también, y la diferencia entre el gestor de interés y un lobista es como complejo. Pero sí creemos desde nuestra experiencia que en democracia hay que influir a la autoridad y hay que influirla de forma positiva por el bien común. Así que, bueno, los dejo con la Josefina Correa. Ella es directora de incidencia de Greenpeace, súper metida en las materias de manejo de recursos naturales, la transparencia en esos temas y combatiendo el abuso del agua en el día a día. Así que, José, la pantalla es tuya. Bueno, gracias Pauli y gracias Ana, gracias por el espacio y la invitación. Es difícil como poder ordenar las ideas y la ansiedad en torno a estos temas, en particular de la paridad, de lo que significa ganar este espacio y cómo cruzarlo con la propia experiencia. Y en eso tal vez presentarme. Yo desde muy chica quería ser abogada y desde muy chica quería participar en la política. Después como que abandoné ese sueño y me metí a estudiar y me metí a hacer litigación estratégica. Me metí a trabajar en un órgano público, trabajé en la Superintendencia de Medio Ambiente, específicamente en el área de transparencia pública, y me fui a trabajar al Congreso. Entré a trabajar como asesora legislativa de un comité político. Yo nunca había participado en política en la universidad, ni en ninguna parte, venía a un colegio súper lejano a la política y muy elitista por lo demás. Y la verdad es que me tocó entrar al Congreso y en muy poco tiempo entender varias cosas. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que sentí temas de género. Nunca me había sentido discriminada antes, venía de un colegio elitista, pero laico y mixto, así que como que la relación con los hombres era bastante par. Venía de una familia matriarcal, entonces en realidad mandaba a mi abuela, no me había tocado ver así como el tema del patriarcado tan claramente, y estudié en la Universidad de Chile, donde también, la verdad, nunca sentí en relación a mis compañeros ese tipo de dinámicas, sí en relación a mis profesores, que bueno, salieron en prensa hace algunos años. Algunas frases interesantes de los profesores de Derecho en relación a sus alumnas, pero la verdad nunca lo sentí en términos estructurales, lo sentí sí al entrar a trabajar como asesora legislativa. Lo cual tuvo una perspectiva buena y una mala. La buena fue que pasó mucho tiempo en que los hombres asesores del Congreso se dieran cuenta que yo era la asesora legislativa, lo que me permitió trabajar muy libre, digamos. Creían que era así como alguien como que asesoraba imagen, como que tenían otro... ¿En serio? No, súper impresionante. Entonces, por ejemplo, no hablaban nunca conmigo, hablaban con el jefe de gabinete o como con las personas a cargo de comunicación, y nunca me perfilaban a mí como la que estaba a cargo de el filtro tanto del lobby como de las indicaciones que se realizan en el primer.
Y cuando ya se dieron cuenta, ahí fue peor todavía. Porque ahí como que, claro, ahí les genera un tema como de competencia y como un poco de frustración. Es un mundo muy masculino. La Pauli hace un tremendo trabajo ahí y me tocó hace poco escuchar a una mujer del Partido Ecologista Verde que hablaba como esto mismo, ahora no sé, 6 años después, como que me da tanta ganas de abrazarla, porque era como, sí, efectivamente así. Me acuerdo que una de las que se quedó trabajando en mi puesto, y yo le decía como, ten claro que el 80% de las reuniones vas a ser la única mujer. Y es así, o sea, es efectivamente así, son muy pocas las mujeres que están dentro de esos espacios, No, es independiente de tremendo. que, Sí. ¿no es cierto? Sí, incluso Independiente de, cuando uno habla con una, no sé, pues con un diputado, con una diputada, una senadora, lo más probable es que sea ella, tú y puros hombres. claro, claro, no, es muy impresionante. Cómo se dirige la gente, es como, son miles de sutilezas que se van dando. Bueno, y posteriormente me fui, bueno, me fui de prenatal y de postnatal, y cuando volví el postnatal tuve la oportunidad de irme a trabajar a Greenpeace. La verdad yo también ya sentía hace un rato que había cumplido mi espacio. Trabajé casi 5 años como asesora legislativa y hice un montón de cosas, un montón de cosas. Y vi procesos muy lindos políticos. Por ejemplo, me tocó estar embarazada mientras se tramitaba la ley de aborto, y donde yo estuve en prácticamente todas las sesiones de la ley de aborto porque asesoraba a la Comisión de Salud. Me tocó ver cómo ahí se dio una disputa de género y de necesidad de unidad, y desprendiendo del alcance final, por ejemplo, del derecho a la libertad al aborto como derechos sin causales, por ejemplo. La primera vez que se presentó este proyecto, de hecho, las mismas organizaciones estaban tan en disputa respecto a si es que esto era un objetivo alcanzable o no, que se rechazó y hubo poco fortaleza de la sociedad civil, y luego vi un proceso donde nuevamente estaba todas las fuerzas de la historia en contra, y de alguna manera se comenzó a generar un proceso de sociedad civil donde las encuestas marcaban muy claramente una intención de un avance social más allá del posicionamiento político de la persona que estaba contestando. Es decir, habían ya muchas mujeres que eran o pertenecían o se identificaban con un mundo de derecha, que sí consideraban que era necesario este reconocimiento del aborto en tres causales. Y esto uno lo puede sacar como cuando las encuestas, las estadísticas son como el 80% de los chilenos, y como que esa estadística no se puede controlar, que es un poco lo que recién comentaba la Pauli, como ahora que se gana la prueba, de alguna manera se empieza a generar una cierta realidad en que esto es una realidad. Con el postnatal de emergencia lo vimos de nuevo, también muy empujado por parte de las mujeres, con temas como el 10%, y yo personalmente creo que con el tema agua es muy evidente, no sé cómo no ha aflorado lo suficiente, pero en que también ya hay un desprendimiento de la identificación política con la identificación del problema como una realidad social que hay que avanzar por un espíritu público, más allá de la consideración individual. Eh, Eso. Entonces, eso aprendí además más cosas, estuve metida en muchos proyectos, aprendí que el lobby era muy masculino en todas sus formas, que el lobby chileno le faltaba mucho, que hay muy pocas personas que hacen lobby, y que para mucha tristeza el lobby, tal como dice la Pauli, para hacer esta distinción, está cooptado por gestores de intereses, y hay poco lobby desde la ciudadanía, hay poco ejercicio de incidencia en los canales de incidencia eh, de la propia ciudadanía, por miles de razones. O sea, desde dificultad del registro hasta una falta de cultura. Hemos estado en una sociedad que no ha valorado lo suficiente la democracia. Yo ayer escuchaba a Agustín Esquella en Tolerancia Cero. Yo no me identifico propiamente como una liberal, pero encuentro que es muy lúcido escucharlo a él cuando hablamos como la necesidad de valorar la política, porque si es que odiamos a la política porque odiamos a los políticos actuales, al final estamos muy cerca también de desprestigiar la democracia, y que al final yo creo y estoy convencida de que es el mecanismo
de relacionamiento social y de poder. O sea, en esto estoy convencida así como de la guata, de que si yo soy el 1% disidente de una democracia, se me tienen que respetar mis derechos, yo puedo ir y gritar que no me gusta donde estoy, en la medida en que lo haga respetando los principios propios de la democracia, la transparencia, la civilidad, en términos, el cuidado al otro y el respeto al otro como una entidad completa. Y al otro no solo como al otro en la medida en que lo identifico como un otro igual a mí, sino al otro en la dimensión de otro, que es lo que nos falta muchísimo, por ejemplo, en relación a los pueblos originarios y inclusive en relación a las dificultades de las mujeres en la participación política. Las Oye, mujeres José, perdón. tú dijiste, hablaste de los gestores de interés. ¿Por qué no mencionáis un poquitito eso? Porque claro, yo también tengo mi postura, pero para que sepan más que nada qué es lo que es un gestor de interés y cómo se diferencia un lobista. Y cuántas mujeres lobistas hay y cuántas mujeres gestoras hay, porque hay muchas más gestoras de interés, yo creo, que mujeres que realmente se llaman a sí mismas, se autodenominan lobistas. Sí, yo personalmente conocí a 2 lobistas, tú eres una. Tenés una. Y a la Marilis también en términos de movilidad estaba siempre un poco ahí. Te diría que la Sara Larraín también, la Flavia desde el mundo ambiental, mujeres muy presentes y muy sólidas en el trabajo. Menciona igual de qué organizaciones son, porque no todo el mundo las Sí, conoce. perdón. Amarilis es de la red de movilidad, ¿entiendes? Ahí puede que me pierda. Las Sí, Aras de Chile Sustentable y Flavia Liberona está a cargo de Terram. Hace ya buenos años llevan ellas a cargo y desarrollan un trabajo eh, muy minucioso, pero trascendental, yo creo, para la dificultad del avance de las tramitaciones en términos ambientales. Te diría que, claro, que el mundo efectivamente está mucho más rodeado a gestoras de interés y gestores de interés. Nosotros, ahí yo soy mucho menos académica, así que, Pauli, corrígeme si me equivoco aquí, nos referimos a gestores de intereses particulares, es decir, cuando la incidencia está radicada en alguna necesidad, beneficio, consideración, alcance que se tenga sobre la política pública, pero mirando el interés privado, a diferencia del lobista que muchas veces tiene un alcance hacia alcances públicos. ¿Es así o no, Pauli? al revés. Al revés. Ya, el Al revés. gestor de interés es que un poco, pero la gran diferencia es que supuestamente uno recibe remuneración y el otro no recibe remuneración, que es súper cuestionable. Después les voy a comentar el tema. Es muy cuestionable. Dale Yo nomás. creo, yo creo que es cuestionable hasta el formato en el que uno ingresa la solicitud hacia el lobby. Creo que hay mucho que avanzar para hacer más fácil la cercanía y porque, claro, a mí me gusta siempre ponerme desde un lugar crítico de la ciudadanía, así como un poco lo que, perdón que vuelva a nombrar a Agustín, pero es que ayer lo escuché y me llamó tanto la atención, así como ¿cuál es la consideración crítica que yo me puedo hacer a mí misma como ciudadana en la realidad en la que estoy como país y por qué estoy aquí, por qué no se incide de la manera en que se incide y por qué no se avanza de la manera en que se avanza? Esto en términos ambientales, un poco lo que comentaba Verónica antes, es dramático. O sea, la ley de áreas protegidas del Estado, 26 años. La ley de tenencia responsable de mascotas, 15 años. La ley de reforma constitucional del agua, 12 años para que se rechazara en general. O sea, no pasó ni en la fase número 1. El Código de Aguas, 9 años. La ley de glaciares, 15 años. O sea, es como, efectivamente, somos un país tan basado en la explotación de nuestros bienes comunes y en los recursos, en los mal llamados recursos naturales, que ahora vamos un poco transformando el vocabulario ahí, que claro, que cualquier modificación afecta brutalmente las inversiones o la promesa, al parecer, de inversiones que se desarrollan en este país. Y entonces, desde esa perspectiva, nunca se puede avanzar en nada. Lo mismo pasa con temas como telecomunicaciones, salud, AFP, hasta el CERNAC. Oye, José, y quizá en tu experiencia nos podéis contar un poco justamente de las perspectivas de la defensa y de los activistas de la defensa de los bienes comunes. Sí, yo, bueno, ¿No es cierto? Sí.
Ahí Sí. se ha visto, eso se hace. Entonces, hay muchas más mujeres que hombres involucradas en esos temas. Sin O sea, embargo, al momento de empezar a trabajar la incidencia a nivel parlamentario, ahí es donde un poco se cae la balanza, pues. sí, y no solo a nivel parlamentario, a nivel de estructuras de poder. Efectivamente, por ejemplo, si uno ve las encuestas, no sé si vieron una encuesta que se llama Diálogos, que estuvo dando vuelta un poco, bueno, en esa encuesta se mencionaba, por ejemplo, que las mujeres tienen especial preocupación por temas domésticos y del medio ambiente. O sea, como que hacen, precisamente por este rol histórico, tal vez casi ancestral que ha tenido el género femenino, tiene una conexión a temas muy conectados con el universo y muy conectados con lo doméstico interno, y tiene un abandono general de las estructuras de poder, a diferencia de los hombres, donde los cuales en el diálogo ellos hablan mucho más de las estructuras de poder que las mujeres. Sí. Eh, yo creo que lo maravilloso Además de que la tener, consideremos nuestra casa, por los temas domésticos y la naturaleza es considerada nuestra casa. y manejamos cosas más multivariablemente. O sea, entendemos que la casa no me sirve si es que yo me gasto toda la plata en la mañana con un berlín y un pan, porque en realidad necesitaba el pan y la cebolla y la zanahoria para poder armar la cuestión para el almuerzo. Entonces, como esa consideración más de ciclo o de un entero es más femenino, o está más representado por lo femenino culturalmente hasta ahora. Y desde esa perspectiva, el tener una constitución paritaria, yo siento que, y en lo que plantea la Verónica, esto es clave, es como, yo creo que una de las grandes razones de la problemática ecológica y ambiental y que nos tiene en la crisis climática es un problema de valores, es un problema de valor societal, es la manera en la que nos relacionamos, es la manera en la que priorizamos los valores humanos. ¿Qué es más importante, competir o cooperar? ¿Qué es más importante, cuidarnos o poseer o dominar? Pareciera que todo nos dice, incluso el COVID, de que estos como grandes temas del feminismo, como las dinámicas del cuidado, hacen mucho más sentido en la política pública, y lo hemos expresado además en el propio análisis que se hace de la gestión de mujeres en el poder en manejo del COVID. Entonces siento que el tener una constitución paritaria, y esto es sin ser esencialista, yo sé que hay mujeres malas y las catalogo como malas, yo ahí no me pierdo tampoco, pero sí creo que como mujeres tenemos tal vez más abiertos los poros y los sentidos a encontrar ese lugar de transformación, a desarrollar unas reglas más contenedoras del bienestar común. Solamente por repetir, además que esto de bienes comunes fue súper tratado por Elinor Ostrom, que es una premio Nobel economista, pero precisamente es como esta dimensión de que no hay cómo salir ni cómo escapar del planeta, del país, de la construcción social en la que estamos, y cómo dar paso a ese lugar de esperanza y de creación. Yo estoy muy convencida de que las mujeres, como estoy escuchando muchos videos, perdón, pero hago mucha referencia a videos porque estoy así como muy... El otro día estaba escuchando a Claudia Naranjo, que a mí me encanta, y decía como, bueno, los hombres sabemos poco de lo que pasa y las mujeres parecen entender un poco más, pero las dejamos hablar poco. Yo espero que la Convención Constituyente sea un lugar en que podamos hablar más, como mujeres, para precisamente ir construyendo ese lugar de transformación. Eso. Oye, José, y justamente en ese lugar de transformación hay que empezar por transformar la percepción de la mujer en el lobby, pues. Siempre, yo creo que ese es uno de los grandes temas, en definitiva. No sé cómo pasaba y piola en el Congreso en un principio, no tengo idea, porque tu personalidad igual es como fuerte. Pero, por ejemplo, pienso justamente en la Flavia, ¿cómo se llama? En la Sara, la Flavia Terram, la Sara Larraín de Chile Sustentable, que son mujeres que han estado ahí metidas las patas en los caballos por mucho tiempo. Y es interesante justamente lo que tú decías, que cómo tenemos mucho conocimiento de lo que está pasando y no sé si es un tema así que nos dejen. Yo creo que
desde mi perspectiva creo que hay un tema de desconocimiento de las herramientas que existen y es como nuestro rol, creo, como mujeres lobistas, pero tú también sos lobista, un poco retraerse, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque justamente el tema que yo estaba, del que también, del que quiero hablar también, parte justamente por la baja participación electoral, ¿cachai? Y en Chile particularmente, entonces si hay baja participación electoral, o por darte un ejemplo justamente de cómo podemos incidir en política pública las mujeres, en Chile un tercio de las mujeres, un tercio de la Cámara son mujeres, un tercio. Y en el Senado son 43 miembros, sí, y solo 10 son mujeres, solo 10, ¿cachai? Y si pensamos por el otro lado el tema de la contribución al Producto Interno Bruto, eh, ¿cachai? Hay un 47% de mujeres, es decir, del 100% de la contribución al PIB, el 47% es de mujeres, ¿ya? Pero las que reciben ingresos son solo el 22%. Entonces tú decís, a ver, ¿cómo tenemos una participación tan activa en el mundo laboral no remunerado, tan baja en el mundo laboral remunerado? Y por otro lado, nuestra representación a nivel del Parlamento es súper baja, entonces no estamos incidiendo por ninguna parte. Y por último, es increíble, pero cuando yo estaba haciendo un poco de investigación para un proyecto, eh, había una cifra que a mí me impactó y era que de los concejales a nivel nacional, solo el 23% eran mujeres. Entonces, no estamos incidiendo a nivel nacional y no estamos incidiendo a nivel local. Y no sé si es una cosa de que no nos dejen o tenemos tantas cosas en las cuales estamos metidas que al momento de como que ya lo soltamos porque otra pelea más. ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Yo creo que pasan varias cosas. Yo creo que la primera es que tenemos que sincerarnos en el lugar de educación cívica en el que estamos. Tenemos que aprender. O sea, es una sociedad que no puede resolver sus conflictos a través de despertares sociales como el del 2019. No es una forma sana de resolver. Un poco los pedidos y los contenidos que estaban ahí comenzaron en el 2006 con los secundarios y hay que aprender a leer esas como necesidades de incidir en términos políticos, en términos de la toma de decisión. Yo creo que tenemos que aprender como mujeres a desarrollar esos espacios y tal vez es una parte de las personas acercarse y es una parte también de quienes sabemos poder proveer ese espacio. Yo siento que no es fácil aprenderlo. Yo, por ejemplo, estudié Derecho y nunca tuve ni un ramo de esto. No es algo que aprendí solamente porque en algún minuto de la vida terminé puesta ahí. Como, o, digamos, como no, es algo que nadie te enseña en realidad. Como, entonces creo que sería muy interesante ir enseñando a hacer incidencia política, que esto sea parte de los contenidos que se provean desde la educación cívica escolar. Creo que ahí hay algo que podemos resolver. Y hay otra cosa que también es muy relevante y es que la mujer tiene que asumir costos relevantes cuando hace incidencia política. Un poco lo que estábamos hablando recién, no es un tema menor, no sé si, ya que aquí hay pura gente que le interesa la política, no sé si alguien ha visto una serie que se llama Borgen, pero bueno, en Dinamarca las mujeres tienen los mismos problemas que en Chile, digamos, y eso es lo que hace precisamente que manifestaciones como el colectivo Las Tesis, del violador eres tú, haga tanto sentido en lugares tan distintos y con violencias patriarcales tan diferentes, porque francamente, o sea, Berlín, en términos de derechos de las mujeres, no tiene nada que ver con Mozambique y en ambos lugares se bailó la misma canción por sentir el mismo nivel de dificultad a desarrollarse en la estructura de poder. Creo que es un despertar generacional mundial y en eso tenemos que aprender a valorar, a ser más generosas, a ser menos, a desprendernos de las dinámicas patriarcales que hemos insertado también dentro de las mujeres para poder validarnos. O sea, como uno puede ser, un poco lo que Jacinda, como uno puede ser firme y amoroso a la vez, uno puede ser, o sea, como
no es necesario desprendernos de lo femenino para poder estar en el poder. Siento que las mujeres en general, me ha pasado, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, Pauli, pero le he preguntado a un par de mujeres que yo admiro mucho si van de candidatas constituyentes y su respuesta es, no, el costo personal es muy elevado. Y ahí Es que en cualquier caso es muy elevado, pero yo creo que también es súper elevado en un sentido. Yo estaba conversando con el director ejecutivo de una organización en donde yo le hablaba justamente de la importancia de poder instalar este conocimiento en las mujeres que trabaja, con las mujeres con las cuales él trabaja. Y su respuesta fue como estresante, no, por no decir de menos, que era en definitiva, es que hay que tener cuidado porque resulta que pueden entender esto como que pueden acceder al poder y a dinero, y yo decía, ¿y cuál es el problema? De verdad. Es decir, cuando tú, ¿qué pasa? Que en definitiva nos ven como mujeres que pueden hacer la pega, pero yo ahí un poco difiero contigo, José, porque siento que si no somos fuertes, es como ese típico, había al año pasado, el año antepasado, no me acuerdo, en Facebook, había como un video que decía, si el hombre, salía un jefe, entre comillas, un hombre con un traje en una oficina, tarará, y salía como un adjetivo, el jefe, la mujer mandona, ¿cachai? Entonces siento que eso tiene que cambiar desde nosotras también, pero por sobre todo del conjunto y la comunidad que rodea a una mujer, porque ese es un tremendo problema, es decir, una mujer de religión X que participa activamente de su comunidad religiosa, quizás va a tener muchos más impedimentos, no por ella ni su costo para su familia o personal, pero más que nada por lo que la comunidad puede intuir de lo que ella hace. Y yo creo que ese es como el gran problema, sin irse al extremo, pues yo me acuerdo una vez la ministra de Minería, ¿cómo se llamaba esa ministra? No puedo decir la chiquitita. La ministra de Minería del gobierno anterior, no me acuerdo el nombre. Yo la llamaba y una vez me vio en un evento y salió arrancando porque sabía que venía yo y sabía de lo que iba a hablar y etcétera, etcétera. Entonces, yo en lo personal, yo siento que además del conocimiento es súper importante que tanto las comunidades como las mismas mujeres no sientan que son más masculinas porque están haciendo esta pega, aunque lo hagan de una manera masculina, que es lo que en definitiva debiera hacerse, no hacerlo de manera masculina, pero hacerlo de la misma manera, es decir, y creo que en ese sentido nos falta mucho, como decís tú, mucho para avanzar en términos de lobby. Sí, total, comparto contigo. O sea, es que creo que siempre estos temas son como multifactoriales, como las dificultades y los obstáculos que están en torno, porque además tiene que ver con temas generacionales. Yo el otro día pensaba, no sé, esta realidad vivencial que conté, para la Sara tiene que haber sido otra cosa súper difícil y mucho más duro, ¿cachai? Para ti, para Cafarena, las cabras más jóvenes están mucho más desprendidas de eso también. Como que siento pero mucho que... menos interesada en participar, ojo, ¿ah? No sé, porque gracias a ellas tenemos la paritaria. Sí, pero me refiero ¿no? a mecanismos informales de lobby, por decirlo de una manera, pero en definitiva, si tú quieres llevarla al Congreso a trabajar o a reunirte ahí es donde la cosa se pone, porque, y creo que nuevamente, como yo decía en un principio, es súper importante entender la incidencia sobre la autoridad en políticas públicas como como buena para la democracia, siempre que se haga de forma transparente, con un mecanismo de rendición de cuentas y entendiendo cuáles son los valores por los cuales estoy peleando, ¿cachai? No, a ver, un lobista que está discutiendo con un ministro o con un senador en la ley de pesca, la famosa ley de pesca,
en favor de un grupo de empresas que tienen como objetivo el lucro el enriquecimiento y la defensa de los accionistas, nada más, es muy distinto a un grupo que trata de resumir un poco y de levantar información desde las comunidades para llevarlos adelante y poder integrar esa información a un potencial proyecto de ley que ojalá sea en beneficio de todos, no de unos pocos. Entonces, yo creo que de esa perspectiva la mujer tiene una capacidad mucho más importante de llevar a cabo ese trabajo, porque también están en la esfera de el emprendimiento. Muchas de ellas están justamente a la cabeza del apoyo para sus familias para salir adelante, a la cabeza del emprendimiento, etcétera. Entonces es como interesante ver que como que llegan hasta un lugar y pum, se estancan. Pero claro, también tiene que ir, como decís tú, con lo difícil que es para una mujer hacer esto. No, o sea, es que como que te escucho y se me van ocurriendo como miles de situaciones, porque uno como que si va dato, como que hay toda una temática y un abordaje que tiene que ver como con la mujer y estructuras de poder en todos los ámbitos, como, no me acuerdo cuál era el porcentaje, no soy tan buena para los datos, pero creo que, por ejemplo, el 80% de los alimentos a nivel mundial lo producen las mujeres y son poseedoras de menos del 10%, son dueñas de su tierra. O sea, las mujeres tienen como es como que hay una negación de una parte importante de las sociedades humanas que hoy está reclamando esos espacios y que necesita poder desarrollarse porque necesita, tal como tú planteas, como aportar a una construcción común donde ha sido siempre también, porque claro, uno puede como situarse desde el lugar de la crítica, pero también hay que recordar que, y esto no pasa por victimizarse, pero hay que recordar que las mujeres hemos estado en lugares más vulnerables. O sea, pesa sobre nuestros hombros siglos de abuso. Lo que significa que somos más resilientes también, más capaces de incorporar temas, resolvemos mejor. O sea, lo que nos queda es como potenciar eso ahora hacia un lugar como de política y de hacer la política. Creo que en eso como es súper claro Sí, que tenemos y que... yo creo que hay una tremenda motivación y que es súper importante. Es decir, cuando pensamos que la Cámara se constituye por 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres, y el Senado tiene casi una mujer por 4 hombres, es obvio que un proyecto de ley no va a salir con la perspectiva de la mujer, que al final y al cabo es la que, bueno, hay más mujeres que hombres, hace una mayor contribución al PIB que los hombres, no remunerada. Es decir, yo creo que el estudio de comunidad mujer que hicieron este año, justamente en donde indica la alta participación de las mujeres, es decir, si le tuviéramos que poner un número, un signo peso a la participación de la mujer en el PIB, sería mucho más alta que la del hombre. Entonces tú ya sabes que en todas las esferas económicas y sociales la mujer está altamente involucrada. Sin embargo, las leyes que van saliendo o que se van aprobando no tienen ese componente femenino. Y no lo estoy hablando de la perspectiva de lo femenino y lo masculino, sino que te estoy hablando de la perspectiva de la participación de la mujer en la sociedad y en Chile. Y eso no está. Entonces, por supuesto que van a salir un montón de problemas, por ejemplo, o atrasos, por ejemplo, con esta cuestión de la sala cuna universal o el proyecto de ley que se aprobó de extender el postnatal durante la pandemia. Yo creo que eso es, si tú veis todos estos proyectos de ley que se van atrasando y que van en pos del avance de la mujer, están atrasados, están pegados. Y porque, no sé, pues para qué decirte el tema del aborto en 3 causales, que yo creo que tiene mucha
influencia de justamente de cómo se constituye el Parlamento en este país, que es mayoritariamente masculino. O sea, brutal. Yo, en el caso del postnatal, de hecho, o sea, en el caso del aborto en 3 causales, me impulsó a votar por primera vez en mi vida. Nunca había votado porque yo estaba esperando el cambio constitucional. Llegó, así que estoy muy feliz. Pero me hicieron ir a votar antes porque el nivel de violencia de los discursos de la Cámara de Diputados en particular, en el caso de aborto, dije no, aquí no puedo. En fin. Era impactante. Impactante. Y en el otro plano, lo que hablamos como respecto al nivel de retraso, en el caso del postnatal de emergencia, era muy dramático porque se demoró meses en resolver la admisibilidad del proyecto para ver si es que era inconstitucional o no inconstitucional. O sea, estuvimos meses donde las mujeres estaban en una situación de vulnerabilidad grave, y la verdad es que la discusión era que en realidad este tipo de proyecto no podía ser presentado por moción parlamentaria, sino que tenía que ser una atribución del presidente de la República. Y es una como detalle que era difícil de explicar y que no había cómo ponerlo porque era una cuestión política muy específica y hubo que de alguna manera resolverlo a través de un discurso que era postnatal de emergencia y nada más, pero en realidad el problema era si era admisible o no el proyecto, era muy brutal. Y ahí justamente donde tú realmente ves que cómo no va a ser admisible. Y de hecho, en este caso, yo creo que va a ser, mi percepción es que va a ser, ojalá esté absolutamente equivocada, pero creo que va a ser súper difícil que logremos la paridad de una en la convención constituyente, justamente porque tú has visto que muchas mujeres se han replegado y no pueden volver a la fuerza laboral. Y si no puedes volver a la fuerza laboral, te vayas a meter en política para tratar de ver cómo. Entonces, yo por eso creo que es importante tener estos espacios, porque en definitiva tenemos que encontrar un mecanismo para que aquellos que son constituyentes puedan recibir la influencia, la información, la retroalimentación, la experiencia de las mujeres que justamente no van a poder participar de ese proceso. Sí, total. Oye, yo quería, igual nos queda súper poco tiempo, pero quería ver si habían preguntas, en realidad si hay preguntas, o cuántas tienen interés en ser lobistas. Como les decía al principio, es uno de muchos conversatorios que vamos a tener, virtuales, en algunos casos territoriales, para facilitar la participación de las mujeres en esos casos. Y entonces van a ser muchos más, pero son todos con distintas temáticas. Entonces la primera serie es justamente la nueva constitución, el nuevo pacto social, por decirlo de alguna manera, el proceso constituyente, la participación de las mujeres en la incidencia, porque eso es justamente lo que van a hacer, van a trabajar directamente en cambiar el sistema, a ver, aquí la abogada, el sistema político de nuestro país, ¿no? El sistema jurídico, va a haber muchos cambios. Y por otro lado, también cómo en estos procesos vamos a ir viendo que especialmente ahora en el contexto del COVID, la desinformación y los fake news son justamente otra pandemia más que estamos enfrentando y que le va a afectar directamente a las mujeres. Entonces, ofrecer a ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo solo quería agregar algo. Cuando hablaban de las generaciones más jóvenes que están como muy alejados de la participación política formal, ¿Sí? yo tengo 24 años, soy el del año 96. Y creo que estamos muy alejados de la política en sí, los políticos, el juego político. Está alejado de la sociedad civil y por lo tanto también de los jóvenes. O sea, hay una deslegitimación del sistema, de la política en sí, del sistema político. Por lo tanto, no hay mucho, la verdad, como que no, uno piensa que no va a aportar nada porque el sistema ya está viciado y ya hay mucha corrupción. Y Rayen, me parece súper importante lo que estáis diciendo, porque en definitiva
parte un poco del tema de cuántos años sin educación cívica, la gente, la ciudadanía ni siquiera sabe qué involucra pasar una ley o cuáles son los pasos para que un proyecto de ley se convierta en ley. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso, Rayana, que en definitiva el sistema en cierta forma les ha fallado a ustedes, pero habiendo visto todo lo que está pasando en este momento, ¿tú crees que esa percepción va a cambiar? ¿Tú crees que los jóvenes están impulsando por un cambio, pero después le van a dejar al resto un poco la toma de decisiones? Y por último, con relación particularmente a la influencia, ¿no ves también la relación entre combatir la corrupción y llevar a cabo un buen lobby, una buena gestión de incidencia? Sí, la verdad, sí, yo creo que luego de este proceso va a ser una forma de sanar un poco la fe pública, de como volver a encontrarnos, porque creo que antes de esto solo éramos ciudadanos, en verdad. No había un pueblo, ni siquiera nos teníamos tiempo para encontrarnos, yo creo. Fue como a la fuerza encontrarnos porque estábamos hartos. Y así pues, la gente luego del trabajo va a protestar y eso hace que tengamos que buscar espacios que todavía cuesta encontrarlos, sobre todo ahora en pandemia. Entonces creo que después de esto sí van a tener que haber espacios. Yo tampoco sabía mucho sobre la ley del lobby, así que agradezco mucho igual este conversatorio. Gracias. Y no te olvides, acuérdate que fuimos las mujeres, yo lo veo de una forma súper importante, es decir, las mujeres a través de los 8M, en realidad, si tú te ponías a pensar, fueron como la primera gatilladora, el primer gatillante para este proceso en el 2019, pues. Sí, sí, también anduve ahí. Ya, qué bueno, me alegro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería primero dar las gracias, qué buena información, que yo quiero ser una lobista, necesito clases. Bien. Absolutamente, anotada. Ya, excelente, porque ahí estoy harto metida también con todo lo que es la pesquería y cosas, y es súper importante el cómo en realidad podéis lograr incidir y con cambios que sean reales y efectivos, y que se deje de normalizar cosas que no son normales. Yo creo que a eso me refería con lo de fumar arriba de los aviones, ¿no? Y que nos mostró el estallido social también. Ay, gracias, Josefina. Y porque de verdad que entendimos o como que pensamos siempre como que sabíamos que íbamos a llegar a jubilar, pero ya no íbamos a tener plata, o que si nos enfermamos la salud no iba a funcionar. En realidad nada funciona como debería funcionar. Y es impresionante cuando uno empieza a analizar, es wow, cómo llegamos a vivir en esto sin darnos cuenta. Y creo que ahí va súper importante el comentario que hizo Rayén. Claro, a los 24 años, también ya para nosotros la política estaba súper desprestigiada, ya no te querías meter en eso, pero debido a eso también estamos en esta etapa así, donde nadie pescó la política, siguieron los mismos viejos haciendo lo que quisieron, los jóvenes que se fueron metiendo empezaron ¿cómo se llama?, a estar súper metidos o sea, terminaron corrompiéndose, que ese es un tema súper importante, porque también no tenemos y no hemos tenido educación cívica, no sabemos comportarnos como sociedad, no sabemos los valores básicos, o sea, para mí ahora el pensar que nuestra regulación como país va en el consumo, hoy estamos mal, el consumo bajó, es como no, basémonos en cómo está nuestra felicidad, tenemos otras personas, cosas mucho más importantes que definir que respecto a si estamos consumiendo mucho o no estamos consumiendo mucho. Entonces, nada, agradecer el aprendizaje, el bonito trabajo que realizan. Más te admiro a Pauli y súper, y también feliz ahí de conocerla y el proyecto de Agua Vamos Mujer, que power, toda mi admiración y felicitaciones para ambas ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Oye, y sí les puse el correo de la Anita Quijada, o como ustedes saben, el pan y la mantequilla de la Fundación Multitud, ahí está la Anita. Es justamente la instalación de capacidades en las organizaciones de base, los ciudadanos, de justamente cómo pueden utilizar leyes como el lobby, y la ley de lobby es súper importante porque en definitiva es ponerse
en la cancha del otro y meter el gol. Entonces ahí está el correo de la Anita para las que quieran ayuda profesional. Y la José que ya se ofreció de asesora también, pues así que... Sí, gracias. Sí, así en todo lo que, ambiental siempre. exacto. Y ojo, que justamente las mujeres están mucho más involucradas en los temas medioambientales y de naturaleza que los hombres, en la defensa de eso. Entonces, es súper importante que sepan cómo participar. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ya estamos justo sobre la hora. Pero si alguien más tiene algo que decir, ¿no? Bueno, le agradezco a la José especialmente, ella dice, como está súper ocupada, siempre tiene una agenda muy nutrida, estamos peleando por varios temas con relación a la ley de transparencia en el manejo de recursos naturales en el Congreso, vamos a ver qué pasa con eso, y dejarles invitadas para mañana. Definitivamente el conversatorio es mucho más interesante que verme a mí hablando del lobby. Siempre es un placer ver a la José hablando del trabajo legislativo. Y mañana vamos a hablar de desinformación y el combate y la lucha de las mujeres contra el fake news. Entonces, la dejamos invitada. José, nuevamente muchas gracias por participar y a todas las mujeres que nos acompañaron hoy día. Oye, nada, muchas gracias, súper encantado por hablar desde lo personal, también uno en general no lo hace, así que bueno, si puedo aportar en otro espacio desde lo profesional, ahí está también a través de la Pauli y de la Ana pueden conseguir mis contactos. Me parece súper relevante un poco traspasarles de que yo creo que la constitución que se va a escribir va a ser la constitución del futuro y la constitución del futuro tiene que tiene que mirar los riesgos en los que estamos. Así es. Y los riesgos al cambio climático y a la destrucción de la naturaleza en la magnitud en la que estamos nos obliga a tener que hacernos cargo de eso en la constitución, que es efectivamente la norma basal. Así que nada, eso. Hay que incidir en los 155 personas que van a integrar eso, más los supranumerarios, para que podamos hacer una constitución en los términos que queremos. Y eso sí va a ser un proceso de incidencia y eso sí nos va a requerir a las mujeres que estamos dentro de la política a trabajar y a desarrollar mecanismos de cooperación para poder meternos en esa cancha. Porque lo que no podemos hacer, precisamente por lo que dijo la Rayen, es volver a abandonar la política. Porque eso tiene un costo muy alto. La generación que iba 5 años antes que yo, de hecho, vuela ahora en avión a votar rechazo porque era el que instaló el no estoy ni ahí. Bueno, hay que estar ahí porque si no, en realidad es cualquier cosa, es como la fiesta de los gatos. Así que no. Oye, ¿qué pasa con los gatos? Sí, eso es súper cierto. Perdón, los gatos. Ya, gracias José, creo que es súper importante que recordemos eso, así que les agradezco a todas por haberse unido hoy día y nos vemos mañana y también en otra oportunidad para hablar más sobre este tema. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes.